Hubo un momento, en pleno siglo XX, en que nuestra idea de lo que es el arte saltó por los aires. Pasamos de buscar la belleza en un cuadro a toparnos de frente con ideas que, bueno, incomodan y nos desafían. Vamos a ver por qué ocurrió ese cambio tan radical. Esta es, yo diría, la pregunta del millón, la que de verdad define casi todo el arte contemporáneo. ¿Por qué de repente el arte dejó de querer ser simplemente bonito? ¿Qué fue lo que pasó para que una obra de arte dejara de ser un refugio y se convirtiera en una confrontación? Fijaos en el contraste porque es brutal. Por un lado tenemos el arte como una vía de escape. Piensa en los paisajes de Constable del siglo XIX. Eran un bálsamo para sus clientes ricos, una forma de tapar las tensiones sociales bajo un manto de paz y armonía. Y por otro, el arte como un puñetazo en la cara. Ana Mendieta, en 1973, recreando una escena de violación para obligarnos a mirar la violencia a los ojos. Aquí no hay escapatoria que valga. Para entender este giro tenemos que viajar a mediados del siglo XX. En ese momento había una teoría superpotente que dominaba el mundo del arte. Era como una especie de fortaleza ideológica que defendía a capa y espada el arte por el arte. El gran arquitecto de esta fortaleza, por así decirlo, fue un crítico llamado Clement Greenberg. Su idea, en resumen, era que el arte moderno tenía que purificarse, que tenía que quitarse de encima todo lo que no fuera estrictamente suyo. La pintura, por ejemplo, no tenía que contar historias ni imitar el mundo. Solo tenía que ser, pues eso, pintura. Para Greenberg, la pintura pura se apoyaba en 3 pilares y nada más. 1. El lienzo es plano, y hay que aceptarlo. 2. La forma de ese lienzo, ya sea cuadrado o rectangular. Y 3. Las propiedades físicas de la pintura, vamos, el color y la textura. Con esta fórmula se eliminaba todo lo demás, el contenido, la política, cualquier cosa del mundo exterior. El único tema de la pintura era la pintura en sí misma. Un sistema perfecto, completamente cerrado. Claro, como era de esperar, no todo el mundo estaba de acuerdo. En 1968, el artista John Latham protagonizó una rebelión de lo más simbólica. Cogió un libro de Greenberg, lo masticó con sus alumnos, destiló la pulpa y la devolvió a la biblioteca dentro de un frasco. La pieza la llamó Steal and Chew. El resultado, lo despidieron al día siguiente. La fortaleza empezaba a tener sus primeras grietas serias. Y es que, claro, mientras dentro de la teoría todo era pureza y orden, fuera, el mundo real estaba literalmente en llamas. La realidad de los años 60, tanto social como filosóficamente, era demasiado ruidosa como para hacer oídos sordos. Es que la idea de un arte apolítico, un arte puro, se volvía insostenible. Estaba la guerra de Vietnam, las protestas estudiantiles de mayo del 68 en París, las dictaduras en Latinoamérica. El mundo estaba convulso y los artistas sentían que su trabajo tenía que decir algo, que no podían quedarse al margen. Y justo en ese caldo de cultivo, las ideas de un filósofo, Walter Benjamin, se volvieron súper relevantes. Benjamin hablaba del aura de la obra de arte. ¿Y qué es eso del aura? Pues es esa cualidad mágica, única, irrepetible que tiene una obra original. Es esa sensación especial que se tiene al estar delante de un cuadro en un museo. Eso es el aura. La tesis de Benjamin fue una auténtica bomba. Decía que la tecnología, piensa en la fotografía o el cine, destruye ese aura. Ya no hay un original sagrado e intocable. Pero, y aquí viene lo bueno, al perder ese valor de ritual el arte gana algo nuevo, algo potentísimo, un potencial político. Se convierte en una herramienta que se puede copiar y distribuir a las masas, llevando un mensaje a todas partes. Así que, con la fortaleza de Greenberg derrumbándose y el aura desvaneciéndose, los artistas se sintieron, de repente, libres. ¿Y el arte? Bueno, el arte explotó. Se salió del lienzo, de las paredes de la galería, de todas partes. Y así es como nació el arte conceptual. Aquí lo importante ya no es el objeto que se crea, sino la idea que hay detrás. La ejecución casi pasa a un segundo plano. La obra de arte se muda de la pared a la mente de quien la observa. Y esta liberación, madre mía, provocó una avalancha de creatividad radical. Manzoni hizo que la gente se comiera el arte, literalmente. Klein vendió la nada, el vacío. Beuys utilizó un coyote para hacer una declaración política potentísima. Y Judith Chicago convirtió una cena en un manifiesto feminista. El arte ahora podía ser cualquier cosa, en cualquier sitio. Ya libres del marco, los artistas se pusieron una nueva misión: usar su trabajo para meterse de lleno en los problemas sociales y políticos del mundo real. Un caso que lo ilustra a la perfección fue el de Richard Serra y su escultura Tilted Art. Esto no era la típica estatua bonita para adornar una plaza, no. Era un muro gigantesco de acero oxidado que te cortaba el paso en un espacio público muy concurrido de Manhattan. La gente, como es normal, se enfadó muchísimo. Exigían que la quitaran de ahí, que la movieran a otro sitio.
Pero la respuesta de Serra fue tajante. Trasladar la obra es destruirla. Y uno piensa, ¿por qué tan rotundo? Pues porque la obra no era solo el trozo de acero, era sobre todo el lugar donde estaba puesta. Y aquí está la clave de todo. La escultura estaba plantada justo en el corazón del poder del Estado. Obligaba a los funcionarios a cambiar su camino cada día, a ser conscientes del espacio que estaban atravesando. Interrumpía, literalmente, el flujo del poder. El arte se había convertido en un obstáculo, en una molestia física y política. Y en sitios con situaciones mucho más brutales, el arte se volvió todavía más directo si cabe. En Brasil, durante la dictadura militar, un artista, Arthur Barrio, dejó estos bultos sangrientos por las calles. Eran paquetes que parecían restos humanos, una forma crudísima de denunciar la violencia y las desapariciones del régimen. Y todo esto nos lleva al cambio más profundo de todos, porque no solo se transformó la obra de arte, también cambió por completo el papel de la persona que la mira. Pensemos por un momento en esta obra, un simple cubo de acero. A primera vista, pues no parece gran cosa, ¿verdad? No representa nada, no cuenta ninguna historia, es básicamente un objeto industrial puesto en una sala. Pero la pregunta que se empezó a plantear en ese momento fue radical. ¿Y si la mirada no va solo en una dirección? Es decir, ¿y si el cubo, de alguna extraña manera, también nos devuelve la mirada? Aquí es donde entra en juego una idea filosófica clave de la época. El objeto de arte ya no es una ventana pasiva que uno mira y ya está. No, ahora es una presencia, casi con vida propia, que nos interpela. Es un poco como esa famosa anécdota de Lacan sobre la lata de sardinas. Contaba que una vez, en el mar, el brillo de una lata flotando le hizo sentir que la lata le estaba mirando a él. Pues esa es la idea. El cubo de acero nos toca, nos hace muy conscientes de que estamos ahí, en el mismo espacio que él. La conclusión de todo esto es reveladora. El significado ya no está metido del todo dentro de la obra. Es la persona que mira la que se convierte en el lugar de las imágenes. Cada individuo que observa la obra le aporta su propia historia, sus prejuicios, sus emociones. El significado se completa en ese encuentro, en esa conversación silenciosa. El arte ya no pide que lo contemplemos pasivamente. Ahora exige participación, reflexión, a veces incomodidad y, al final, que tomemos una postura. Así que la próxima vez que nos encontremos ante una obra que parece incomprensible, quizás la pregunta no es ¿qué significa esto?, sino más bien ¿qué me está pidiendo a mí? Porque la respuesta, ahora más que nunca, también es parte de la obra.